¿cuál será el sentimiento de cuando un niño, un adolescente se enamora por primera vez? ¿Qué emociones traerá todo eso, verdad? Para hablar sobre este tema, hoy tenemos aquí con nosotros el doctor Víctor Hugo Rojas, que es psiquiatra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Nicole, a ver, Doctor, el tema le gusta, Nicole, ¿no? Oiga, los padres se angustian muchísimo, me imagino que sí, cuando ya se enteran que sus hijos en la etapa de la adolescencia tienen un enamorado o enamorado, ¿no? Exactamente. Sí, esto del enamoramiento es un proceso de educación, ¿no? Entonces, nosotros como padres no podemos esperar que este tema sea tocado en la escuela, en la iglesia o como hacen generalmente los adolescentes o los niños, es aprenderlo de la televisión, de las películas, o consultan a sus propios amigos o familiares de la misma edad. Y eso es un error, porque esto es una parte del desarrollo psicológico, vital de la persona muy importante que tiene que ser manejado por los padres. Una pregunta, ¿y cuándo el papá se da cuenta? O sea, ¿cómo el papá se da cuenta o en qué etapa se da en que eso de que le está gustando es enamorarse, ¿no? Porque escuchamos así que el enamorarse o el amor es una decisión. Entonces, ¿a partir de cuándo es una cosa que es fuerte, que tiene valor, que tiene sentido? ¿A partir de cuándo Claro, se ve eso? Cuando son niños siempre hablamos del cortejito, ¿no? O sea, pero es una amistad tierna, ¿no? Pero no llega a ser un noviazgo o un enamoramiento. Ya. El enamoramiento nace en la época de la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, la hormona de crecimiento es una tormenta. Y aparte de que es una tormenta, vienen las hormonas sexuales. Entonces tenemos un impulso instintivo para reproducirnos. Entonces queremos buscar pareja. Es como cualquier animal, ¿ya? Pero como somos seres humanos, le ponemos relatos, le ponemos historias y vamos armando novelas. Ya. Y esto le llamamos enamoramiento. Romeo y Julieta se conocieron, se enamoraron, se suicidaron hasta los 16 años, 16, 14 años. Ay, qué traumático. Sabemos que los padres nos acompañan en todas las etapas, ¿no? Pero Claro. cuán importante es poder hablarles sobre la etapa del enamoramiento en la adolescencia. Ya, más que hablarles, es enseñarles con el ejemplo. Ya. Eso es fundamental. El respeto ante todo, ¿no? El respeto, sí, pero el respeto es una cosa que se gana, no es algo que ya viene con un título, ¿no? Ya. O sea, yo soy papá, me dan un título y tienes que respetarme, eso ya no existe. No Me existe. gusta mucho eso, lo del ejemplo. Del ¿no? ejemplo. Claro, ahora, porque nosotros podemos tener, puedo hablar mucho, pero o le puedo decir, tienes que tener un cortejo que sea bueno para vos, o una corteja que sea así, pero mi Pero matrimonio, ¿cuál es el bueno? mi matrimonio, Sí, o sea. mi matrimonio es un desastre, claro. Exacto. Entonces, si yo tengo un matrimonio feliz, tengo un Estable. matrimonio contento, una pareja con los papás, yo, mi esposa, mi esposa, tenemos una buena relación, tenemos una bonita familia, no tendría por qué preocuparme demasiado por cómo vaya a elegir las parejas mis hijos. Ahora una pregunta, o sea, el enamoramiento como tal ha pasado por un proceso, ¿no? Por el tema de la comunicación, porque antes eran las cartitas, uno iba al cumpleañito y conocía a la gente. Sí. Ahora, el tema Yo de la pasé por comunicación... esa época todavía. Sí, ahora es muy acelerado, o sea, Claro. ¿cómo puede un papá o una mamá que no está mucho tiempo con el hijo guiarlo para que ese enamoramiento, porque se da, ¿no? Ahora Sí. todo es muy rápido. ¿Cómo apoyar a su hijo ahí, como decía Nicole, o sea, ahora en esa generación, cómo Exactamente. apoyar? Porque con- a veces Claro. los papás quieren elegir también a la Sí. pareja, ¿no? Claro, los conceptos van cambiando de acuerdo a la historia, así como hablábamos de Romeo y Julieta, han cambiado en los tiempos digitales, es un tema largo también. Ajá. Pero lo principal es tener la confianza del hijo, ¿no? Porque tiene que ser un diálogo, no un monólogo, Ya. no un interrogatorio, ¿no? O sea, ¿y quién te gusta? ¿Y cómo es? ¿Y qué hace? ¿No? ¿Es tal fulanito? Ah, no, ese está gordo, ese está flaca y no sé qué y no sé cuántos. Allí yo lo que hago es tener un rechazo hacia mi hijo, entonces me está interrogando. Tiene que ser algo que sea bidireccional, contar la experiencia, yo contar mi experiencia, pero esto es un proceso que se tiene que llevar desde niños. Y bueno, para los que están escuchando y no han hecho esto con sus hijos, es momento de empezar a educarse cómo tratar a los hijos adolescentes en todos los aspectos. ¿Y Y qué este le es uno decimos? más. A ver, porque por ejemplo un papá de repente nos está viendo y nos dice, o nos consulta, cómo hablarle a mi hijo del enamoramiento. Nunca he hablado de las relaciones en pareja, entonces ahora no sé cómo enfrentar introducir el esa tema, ¿no? situación, Cómo cómo introducir llevarlo el a la tema charla, ahora. ¿no? Claro, entonces el tener, a ver, un paréntesis acá. Todas las personas son nuestros espejos. Yo no tengo una cámara que me esté todo el tiempo viendo y evaluando, pero yo evalúo a los demás. Entonces, si hay algo que me gusta o me desagrada de una persona es porque yo lo tengo. ¿Listo? Entonces, son nuestros espejos. Entonces, un espejo mucho más claro es nuestra pareja. Por eso es que andamos peleando todo el tiempo con nuestra pareja. Puedo sonreírle a todo el mundo, pero llego a la casa y termino peleando con mi pareja, porque es mi espejo. Pero esto tiene que enseñarme a yo crecer
a yo poder evolucionar y mejorar eso que me molesta y eso que me agrada. Ahora, y cuando tenemos hijos, eso es una imagen en alta definición, es un HD, es un Full HD. Entonces, si hay algo, o sea, yo no entiendo eso de los padres. Vienen los padres con los hijos y dice, doctor, por favor, ayúdame, no sé qué hacer con mi hijo. Y yo les digo, mira, para mí es difícil, es tu hijo, claro, entonces no te puedes quejar de tu hijo, porque ha salido de ti, y no solamente que ha salido de ti, de tus células, sino que también vos los has educado hasta ahí, ¿no? Claro. Yo tengo un meme en mi cabeza, un meme, una situación que he leído varias veces que decía así, ¿no? Que el papá sabía que no podía relacionarse con su hijo, ¿no? Y el papá decía que veía que el hijo se relacionaba bien con los amiguitos y él no podía relacionarse bien con su hijo. Entonces le pregunta a ese papá, ¿no? ¿Cómo tú te relacionas con tus amigos? Tú llegas con tus amigos y le haces un cuestionario, una entrevista, ¿no? Entonces, creo que para esa generación la relación es una relación de respeto, como hablaba, pero también una relación de conquistar ese espacio y entender que el lenguaje que el niño o el adolescente está manejando es un lenguaje de repente muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados y hay que entender que ahora hay que buscar esa empatía, ¿no? Claro. O sea, no hacer juicios de valor, no entrar directamente a esto, ¿no? Sobre todo lo sino negativo, escuchar, valorar, y si hay algo que nos molesta, sentir esa emoción, preguntarnos por qué me molesta y tratar de resolverlo. Digamos que para mi hijo, esa chica no me agrada, no te agrada, pero yo no puedo decirle directamente a él que no porque me la gusta, confrontación, porque en esa época de la adolescencia, el adolescente viene en la época de la rebeldía. Yo quiero ser, claro, yo quiero ser independiente, ahora yo decido. Y si el padre dice no, lo único que va a hacer es rechazarlo y va a tener por el contrario, en vez de alejarlo, lo voy a acercar mucho más y va a ser como un capricho. ¿Cómo debería ser, doctor, la etapa del enamoramiento en la adolescencia, el primer amor? Una etapa de autoconocimiento, y tenemos que tener una cosa clara, el amor o las parejas no son para siempre. ¿Sí? O sea, las estadísticas, los matrimonios, las parejas terminan generalmente separándose, pero como uno se enamora, hay mucha dopamina. Entonces, con la dopamina existe una alteración de la realidad y el tiempo también se altera. Entonces, el tiempo puede ser eterno. En ese momento pienso que voy a estar con esa persona para siempre. Se eterniza el tiempo y también el tiempo se puede volver muy corto en cuanto al placer, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que uno educarse como padre y hay que aprender a vivirlas. Entonces, saber que tiene que vivirse momento a momento y etapa por etapa. O sea, está como ese dibujito, ¿no? Que a veces el corazón no va de la mano del cerebro, ¿no? La emoción del corazón. Y los papás sobre todo, ¿no? Que deben acompañar en todas las etapas y principalmente en esta, porque los hijos sufren también, ¿no? Cuando terminan con las cortejitas, y eso es otro cortejito. punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno como hombre en una sociedad machista ve llorar a su hijo? ¿Qué le dice? No, olvídate, no seas marica. Van a ver otra, ¿qué te pasa? ¿No? Y eso es un daño porque no es cierto. ¿No? O sea, claro, él no está con ese amor en ese momento. Entonces, si ¿no? tenemos una ruptura, que vemos mi hijo que ha terminado con la corteja, en vez de motivarlo a buscar otra o tener conductas patológicas, es solamente acompañar en el dolor. Porque ese dolor va a pasar. Es horrible, pero hacer va a alguna pasar. actividad tal vez con ellos. Sí, solamente acompañar el acompañamiento, la empatía es muy importante, sin juzgar. Solamente escuchar ya es algo muy grande. Y qué más bonito que me escuche mi padre y mi madre. Claro. ¿No? ¿Saben qué me quedé hoy? Que me va a acompañar. Que la culpa la tiene la dopamina. Víctor Hugo, siempre es un placer hablarte aquí contigo sobre esos temas maravillosos. Y siempre el cariño, ¿no? El amor, el respeto, la tolerancia. Los valores. Tenemos que revalorizar las conductas positivas. Exacto. Porque en los medios digitales se banaliza el amor y se confunde lo que es el amor. Y entonces pensamos que por poner un perfil y que en el Tinder me den like, yo ya soy el súper galán, pero no, hoy he conquistado a todo el mundo y no es así. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Ya lo saben, entonces, los padres acompañar a sus hijos en todo momento y también, sobre todo, en esta etapa del primer amor en la adolescencia. Gracias por compartir con nosotros.